Hola a todos. Ahora vamos a comenzar a hacer una serie de vídeos sobre el tema de energía eólica tipo píldora, así, de pequeño, que duren poco tiempo y que nos den un poco la idea, las ideas básicas de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos relacionada con la energía eólica para poder calcular posteriormente las palas de un mini aerogenerador. Eh, Voy a hacer toda una serie de pequeños vídeos. Este primer vídeo sería sobre los principios básicos de conversión energética. Lo vamos a dividir en dos partes porque es bastante completo o bastante complicado, diría yo. Después también habrá otro vídeo de clasificación de las turbinas eólicas que será más descriptivo. Otro de características de los rotores, ver un poco los rotores, lo que es la pala del aerogenerador, las dimensiones, cómo se denominan las dimensiones principales que tiene. A partir de allí podemos ver un poco la aerodinámica que tienen estas palas y entonces la aerodinámica que tienen las turbinas eólicas. Y después veremos una serie de vídeos con las diferentes teorías que culminan con la teoría de la pala combinada con la del momento axial, que permiten calcular, por último, el diseño de un rotor, calcular o hacer el diseño de un pequeño rotor. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, que son principios básicos de conversión energética, y lo primero que vamos a ver en este vídeo es ver la cantidad de energía máxima que yo puedo extraer a una vena de corriente de aire. En este caso, imaginaos que tenemos, como aquí aparece en esta figura a la derecha, tengo un aerogenerador de eje horizontal, porque el eje que gira el rotor es paralelo al eje geodésico, y este rotor tiene un diámetro D que en su giro intercepta una corriente de aire de viento, que entra con la velocidad c, y el área barrida por el rotor sería esta área, ¿vale? Entonces yo en un principio lo máximo que yo podría sacar de energía de esta vena de aire, de esta corriente de aire producida por el viento, pues sería la famosa energía, sería la energía cinética que lleva el viento. ¿Esta energía cinética qué es? Sería la energía cinética que lleva el viento, que sería igual a un medio, como siempre ponemos la masa de aire, que va a ser interceptada por el rotor, por la velocidad al cuadrado. Si esto lo aplico, que es verdad, esto me daría los julios y los kilojulios, esto sería la máxima energía que yo puedo extraer a una vena de aire interceptada por un rotor en movimiento, y este rotor con un diámetro D que barre un área. ¿Vale? Yo esta masa de aire normalmente es difícil de medir, entonces lo que hacemos normalmente es dividirlo, como si os acordáis un poco en cursos pasados, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces en esta expresión de aquí abajo, en la misma expresión, lo único que he hecho es sustituir la masa de aire por la densidad de aire y el volumen de aire. ¿Qué pasa? Normalmente a nivel técnico la energía no es muy útil, es mucho más útil la potencia. ¿Y la potencia qué es? Es la energía partido por el tiempo, ¿vale? Por tanto, si aplico de nuevo la misma fórmula, pero partida por el tiempo, la energía cinética del aire, del viento, será esto la potencia que me dará como máximo el viento de una vena de aire, sería igual a un medio, que sería lo mismo que teníamos antes, por la densidad de aire, y aquí tenemos el volumen. Yo el volumen lo he dividido en dos partes, uno por el área barrida por el rotor, ¿vale? Y otro por la velocidad. ¿Por qué? Pues la velocidad será la distancia que recorre una partícula de aquí a aquí en un determinado tiempo. Esta distancia partido por tiempo, que es la velocidad del aire, por lo tanto la velocidad del viento, se me queda velocidad por velocidad al cuadrado. Por tanto, aquí me queda que la potencia máxima que yo puedo extraer de una corriente de aire, un determinado aerogenerador con un determinado diámetro de rotor, es esta de aquí. Un medio por la densidad del aire, por el área barrida por el rotor, por la velocidad del viento al cubo. Estos últimos factores determinan la disponibilidad de potencia. Entonces vamos a empezar a ver un poco el primer factor, la densidad del aire. ¿Cómo influye la densidad del aire en la potencia disponible del aire y del viento?
La densidad del aire depende de la temperatura, depende de la presión atmosférica, depende de la elevación, depende de los componentes del aire que lleva. Si está muy contaminado, ¿no? Las propiedades que tiene varían que si no. Si tiene mucho vapor de agua, varían un poco las propiedades que si está mucho más seco. Pero bueno, si lo asemejamos a un gas ideal, pues sería, podríamos calcular su densidad aplicando la ecuación de los gases ideales. Si yo quiero calcular además cómo varía la densidad del aire en función no solo de la temperatura, sino de la altura, suponiendo que todo está a la presión ambiente, a la presión atmosférica, tendría esta expresión de aquí abajo. En esta expresión de aquí abajo veo que la densidad del aire es inversamente proporcional a la temperatura del aire. Si cuando mayor temperatura del aire tendré menos densidad, y también inversamente proporcional a la altura. Cuando mayor altura, también menos densidad. Vamos a ver estos dos factores, cómo influyen en la potencia disponible de energía del aire. Aquí tengo dos gráficas. Una, la de la izquierda, que me marca la densidad frente a la temperatura, y la de la derecha, que marca la densidad frente a la elevación. Nosotros estamos normalmente sobre unos 290 grados Kelvin, que estaríamos más o menos por aquí. Si yo elevo, estaríamos a una densidad de 1,20 a temperatura ambiente de unos 20 grados aproximadamente. 1,20 kilogramos metro cúbico. Si la temperatura desciende, ¿vale?, a zonas árticas y estamos por debajo de 0 grados, estamos a menos 10 grados, menos 13 grados, puede aumentar la densidad del aire en 1,35. Esto significa que se puede aumentar la disponibilidad de potencia del aire o del viento prácticamente en un 15%. Si, por ejemplo, me voy al Ecuador, al desierto del Gobi, y allí tengo una temperatura, pongamos de 230 Kelvin, unos 50 grados, estaríamos por aquí, aproximadamente 1,06 kilogramos metros cúbicos de aire, por tanto disminuiría la potencia, al disminuir la densidad, disminuye también la potencia disponible, y sería una disminución de aproximadamente, podríamos estar hablando de un 10%. Es decir, que desde la temperatura mínima a la máxima tendríamos una variación de un 20-25% de potencia disponible en el aire si varía la temperatura del aire. Cuando hablamos de la elevación ocurre lo mismo. A temperatura estándar de 20 grados, si yo voy a nivel del mar, ¿vale?, a elevación 0 metros, si la instalación es offshore, ¿vale?, tendría una densidad de 1,25, de 1,28 kilogramos metro cúbico. Si me voy a una montaña de 2.000 metros de altura, que es normal, que no es una bestialidad, la densidad prácticamente cae a 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Esto qué significa? Que prácticamente hay una variación en 2.000 metros de elevación, prácticamente de un 28% de la potencia disponible del aire del viento. ¿Esto qué pasa? Que nosotros la densidad no la podemos manejar, y además viene dado por las condiciones meteorológicas y condiciones geográficas que hayamos colocado al aerogenerador. Pues, por tanto, aquí tampoco podemos influir. Si pudiésemos influir, intentaríamos hacerlo siempre a nivel del mar, ¿vale?, y en una zona lo más frío posible, que me daría más energía. Por otra parte, el área barrida, ¿vale?, el área barrida que teníamos aquí, que era el área transversal, el área que barre las palas del aerogenerador. Yo sé que esta área transversal es igual a pi, diámetro al cuadrado, partido por 4. Por tanto, la potencia aumenta cuadráticamente con el diámetro del rotor. Cuando aumenta el diámetro del rotor, aumenta cuadráticamente la potencia. Y después tenemos, por último, el último factor, que es la velocidad del viento, que está elevado al cubo. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, cada vez que se duplica la velocidad, significa que se incrementa 8 veces la disponibilidad de potencia. Bueno, y de momento esto será la primera presentación sobre principios básicos de conservación energética. Gracias por vuestra atención.